Una de las cosas que más me emocionan en la Biblia es que la Biblia está llena de símbolos que se repiten una y otra vez. Y entre esos símbolos de mis favoritos están los números, porque hay números que tienen mucho poder y que hablan de cosas bien específicas. El día de hoy vamos a hablar del número 12. 12 es símbolo de gobierno, por eso había 12 tribus, por eso hubo 12 discípulos. Y en el caso del día de hoy, tenemos 12 años de enfermedad. Y el día de hoy le voy a hablar de esto. Había una mujer en Mateo 9, del 20 al 22, que estaba siendo gobernada por la enfermedad y decidió cambiar de gobierno. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, así pasa. Hay veces que usted y yo decidimos ser gobernados, ya sea por la preocupación, ya sea por la angustia, ya sea por el enojo, ya sea por la felicidad o por muchas otras cosas. La Biblia nos habla del 12. Por eso hubo 12 tribus. Las 12 tribus establecieron gobierno en la tierra prometida. Los 12 discípulos establecieron gobierno al crear la iglesia primitiva por la cual seguimos creyendo el día de hoy. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro 12 muy distinto. En Mateo 9, del 20 al 22 dice, justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia se le acercó por detrás. Tocó el fleco del manto de Jesús porque pensó, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y cuando le vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. La mujer quedó sana al instante. Amados, nosotros solemos ser gobernados por aquellas cosas a las cuales tememos. Y cuando nosotros permitimos que algo nos gobierne, es algo que ocupa un peso sobre nosotros. Y es como cuando caminamos con esa nubecita negra de algo que no nos deja porque creemos que tiene más poder que nosotros mismos y más poder que Dios. Hay personas que oran a Dios constantemente y siempre le están pidiendo como si Dios no tuviera la capacidad de quitar aquello que nos acosa. Por tanto, están gobernados por ello. Cuando la Biblia, específicamente en el Evangelio según San Mateo, menciona a esta mujer tenía 12 años. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que había gastado toda su fortuna tratando de ser sana. Quiere decir, esta enfermedad gobernaba sobre su cuerpo, sobre su mente y aún sobre sus finanzas. Cuando vemos que la mujer se acerca al talit, o sea, al manto de Jesús, y le hablaba en el video de ayer de la simbología de este manto. Este manto tiene 619 barbitas o tzitzits. Cada una de ellas simboliza un mandamiento de la ley de Dios que está escrito en el Antiguo Testamento y específicamente en la Torá, en los primeros 5 libros de la ley. Hay 619 mandamientos. Y aquel que era investido, que portaba un talit, se declaraba a sí mismo, ¿sí?, gobernado por la obediencia a Dios. Entonces, cuando esta mujer ve a Jesús, obviamente ve al Hijo de Dios, obviamente ve que hay alguien que camina de una manera diferente a ella, que camina diferente a ella, y entonces decide acercarse, pero lo más importante, cuando ella dice, si toco el borde de su manto, ¿por qué el borde? Porque eran las barbas, porque las barbas representaban los mandamientos y dice, ¿qué pasaría si yo hago un cambio cultural y dejo de ser gobernada por mi enfermedad y empiezo a ser gobernada por la obediencia? Me acerco a la palabra, la empiezo a leer, la empiezo a conocer, la empiezo a amar, la empiezo a obedecer y me dejo gobernar por sus beneficios. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que Jesús sintió una descarga de poder. Claro, entendió cuando alguien toma algo y lo pone sobre sí mismo. Si usted y yo vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes. Quiere decir, cuando el Espíritu Santo sea autoridad sobre ustedes, y a las autoridades ¿qué hacemos? Les obedecemos. Entonces dice, así como la mujer decidió ponerse bajo la autoridad de la ley,
Y Jesús sintió una descarga porque sintió que el Espíritu Santo estaba entrando en esta mujer y estaba cambiando la cultura y la manera en la que vivía. Por tanto, fue sana. Su corazón estaba tan lleno de esta nueva cultura y de este nuevo reino que en su corazón no cabía la enfermedad, y dice la palabra, fue sana. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque ahora creía en la obediencia más que en la enfermedad. La mujer tuvo un cambio de gobierno. La pregunta es, usted y yo, ¿por qué estamos gobernados? ¿Qué es lo que nos ocupa? ¿Qué es aquello en lo que tenemos más fe que en la palabra? Porque si no vemos en dónde nosotros podemos cambiar de gobierno, viviremos siempre como esta mujer, 12 años o más, gobernados por aquello que nos intranquiliza, por aquello que no conocemos y aquello que no entendemos. La palabra de Dios dice, te quiero gobernar, pero acuérdese esto, nosotros siempre elegimos a nuestros gobernantes. Por eso tenemos que elegir la obediencia, la justicia y el poder de Dios. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.